Hola a todos, qué alegría volverlos a tener acá una vez más. Bienvenidos a Cultu Tips. Buenos días, personas del pasado. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante que sé que les va a gustar. ¿Están preparados? Hola. Como ya saben, la psicología tiene muchísimas ramas de estudio debido a la complejidad del ser humano. Para ello les contaremos acerca de la psicología cultural. ¿Pero qué es? Bueno, vamos a ver. Primero debemos saber que es una ciencia humana interdisciplinaria que retoma la antropología, los elementos para el análisis de los ambientes socioculturales en toda su intencionalidad y particularidad. Por lo tanto, estudia la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman. Esto se debe a que el primer objetivo que tiene la psicología cultural es analizar a las personas desde su intencionalidad y su historicidad, ya que considera que la cultura y la mente son inseparables. Esto también es a causa de las constituciones mentales de y por las simbologías o los símbolos, por las expresiones humanas significativas, estructuradas, históricamente contextualizadas y socialmente producidas y transmitidas. Y ahora seguimos con la historia que debes saber, pero que nunca estudias. ¿No les parece que la historia es genial? O sea, conocer el origen de todo lo que tenemos y aplicamos en el presente. Sí, estamos en los siglos de la Ilustración. Este movimiento tuvo un gran impacto cultural e intelectual, que no solo tuvo repercusiones en esta época, sino también que trascendió en la historia. Esta corriente defendía la naturaleza mental o interna del ser humano y las diferencias que lo distinguían de otros organismos. Asimismo, afirmaban que la sociedad y la cultura ha pasado por un avance evolutivo desde el salvajismo, de ser nómadas y de utilizar como herramientas de piedra, a utilizar una maquinaria mucho más avanzada y hacer una civilización sedentaria, según su concepción racionalista. Increíble, ¿verdad? Estamos en la escuela de Göttingen. Allí nos comenta que su concepto de cultura como fundamento básico para entender la vida humana, en el cual se considera como las prácticas sociales están medidas por la misma cultura. Hay que destacar que también se plantea un desarrollo colectivo que se caracteriza por tener un lenguaje como mecanismo cultural, en el cual se centra la conducta y también el pensamiento. Pero bueno, ¿qué tal si nos vamos al otro lado del mundo? Veamos dónde está Sofía. Ahora me encuentro en Estados Unidos con el famoso señor Wundt, el cual dio paso a la psicología experimental, que se relacionaba con los procesos básicos. Sin embargo, él consideraba que los procesos psicológicos superiores se dan de manera colectiva. Por esto, mediante un método de análisis histórico, la psicología experimental puede llegar a tener un acercamiento de estos productos culturales. Nuestro queridísimo y amado y amigo el señor Vygotsky nos plantea que la distinción humana es la capacidad de gobernar ya sea la conducta propia y ajena, mediante la creación y utilización de los signos y símbolos, considerando que el aprendizaje de las personas tiene que ver con el entorno en que se desarrolla o en la cultura en la que convive. Asimismo, se caracteriza como dos aspectos. El primero es el principio de significancia, en el cual se puede ver desde lo filogenético, ontogenético, microgenético y sociocultural. Y por el otro lado se encuentra el aspecto de pensamiento simbólico, en donde están los signos y los símbolos que se encuentran en la cultura, así como influencian en el desarrollo de la identidad y subjetividad de las personas. Increíble, ¿verdad? O sea, Vygotsky fue uno de los mayores influenciadores de la psicología cultural desde sus bases teóricas. Pero también tenemos a alguien que fue muy importante pues para comprender los esquemas y cómo la cultura nos rodea. Entonces, vamos con Sophie. Encontré, estoy con el mismísimo Bronfenbrenner, quien considera que los procesos psicológicos deben estudiarse en ambientes reales, los cuales están divididos y se los voy a explicar a continuación. Primeramente tenemos al microsistema, el cual se basa en las relaciones interpersonales de un sujeto o los patrones de actividad que esta persona desarrolla en relación con todo lo que le rodea. Un ejemplo puede ser
mi relación en el colegio, con mi familia o con el trabajo. Por otro lado, tenemos al mesosistema, o también lo podemos comprender como la relación de dos o más microsistemas. Este se basa como en un ejemplo, los niños con la escuela y con su familia, y cómo él se desarrolla en estos ambientes. Seguidamente tenemos al exosistema. Este se caracteriza por ser entornos de la persona en los cuales no participa activamente. Un ejemplo para que lo podamos comprender es el trabajo que tienen los papás del niño o alguna clase o actividad que tenga alguno de sus hermanos que lo pueden llegar a afectar en algún momento. Y por último tenemos al macrosistema, que es el que reúne los sistemas de menor orden, micro, meso y exo. Y pues este puede existir a través de la subcultura o la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideologías que sustente estas correspondencias. Y ahora vamos a conocer un poco del CASMEP. Uy, cómo han cambiado las cosas aquí en el futuro. Noto mucho los cambios y sobre todo los cambios tecnológicos. No entiendo cómo hacían antes para comunicarse sin WhatsApp. O sea, el WhatsApp es esencial. Hola, yo soy Majo y vengo del futuro. Bienvenidos al 2020. Hola Majo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digamos que no solo es eso, también se ha visto un cambio en la forma de cómo nos transportamos, ya que hace algunos años nos transportábamos mediante carrozas, algo que no es tan común hoy en día. Pero ahora se ha visto hasta aplicaciones para transportarnos, digamos, podemos pedir carros, motos, diferentes transportes, ¿ah? Pero ahora sí, junto con mi compañera, vamos a mostrarles los conceptos claves de la psicología cultural. Primero, comencemos explicando qué es la cultura. La cultura es un conjunto de características que vinculan a ciertos individuos de una población, como puede ser la religión, la raza, las tradiciones, las costumbres o las reglas, las cuales estas son heredadas por un grupo o por una familia. Sin embargo, hay unos pequeños conceptos que debemos tener en cuenta, como pueden ser los símbolos, los signos y el significado. El signo es un objeto o un hecho que tiene un significado, por ejemplo, las señales de tránsito como esta. Esta señal indica que está prohibido realizar una acción en ese espacio. También encontramos el símbolo. Este símbolo es una representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Puede ser física o mental, como lo puede ser una mesa. Y el significado es la interpretación que se le da a las cosas o a las situaciones, como por ejemplo el significado que se le da a la salud, a las iglesias o incluso hasta la muerte. Un concepto muy importante que abarca lo anterior y que también debemos tener en cuenta son los artefactos. Estos son aspectos del mundo corporal que se han modificado en la historia de su incorporación a la acción humana dirigida a metas. Sirven como mediadores culturales y estos ya pueden ser reconocidos como ideales o físicos. Un autor muy importante los divide en tres, en primarios, secundarios y terciarios. Según el autor Marx, los primarios hacen referencia a la materia que ha sido transformada, que antes significaba algo. Estos son utilizados directamente para la producción. Pueden ser bienes, herramientas u objetos. Un ejemplo de ellos pueden ser el esfero, la cama, una mesa o un celular. Por otro lado, en los secundarios, estas son una representación de estos primarios que estábamos hablando. Ese es el modo en que se transmite la acción o esquemas, guiones o modos de una acción. Un ejemplo de estos serían las normas o las señales de tránsito, las políticas, las tradiciones y costumbres. Por último, tenemos a los terciarios, que esos sobrepasan dicha forma física. Estos pueden configurar o teñir en la manera que vemos al mundo. Abarca a estos primarios secundarios. Estos pueden ser creencias políticas o religiosas. Ya pasando a otro concepto, hablemos de los modelos culturales. Estos modelos buscan interpretar la experiencia de un modelo integrado de forma holística,
siendo así elementos apropiados o necesarios para participar en una situación, como los roles sociales o en relaciones causales. A partir de ello, podemos ver que la cultura no está solamente en el contexto o en las actividades y en las acciones humanas, sino que también está dentro de una estructura psicológica conformada por la acción y la subjetividad de las personas, a lo cual llamaremos como esquemas culturales. Estas se dividen en interior, la cual infiere al razonamiento, a la subjetividad, a los símbolos y también al pensamiento. Eso sería un artefacto terciario. Y el exterior serían los signos y los símbolos, artefactos como primarios o secundarios. También encontramos los guiones. Estos son esquemas de acontecimientos los cuales proporcionan un nivel básico de conocimiento en la jerarquía de relaciones. En pocas palabras, el guión vendría siendo la norma la cual se crea en un contexto en específico. Es allí donde los esquemas culturales efectúan dicha norma. Ahora bien, todo este proceso se da mediante un concepto importante, el cual es el contexto, que es la mediación que existe en una cultura específica, el cual determina la forma en cómo el individuo actúa dependiendo en el entorno en el que se encuentra y en el que se desarrolla. Esto se relaciona mayormente con los postulados por el gran autor Bronfenbrenner. ¿Se acuerdan de él? El microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Y ya por último, pero no menos importante, también encontramos la actividad cultural. Estas son actividades prácticas que se arraigan a una cultura, en un contexto y en una situación. Como por ejemplo, en la actualidad podemos ver que en la cultura gamer, si no le dedicas un tiempo determinado de forma constante a la práctica de ciertos videojuegos para ganar experiencia en cuanto a determinados juegos y nuevos dispositivos lanzados al mercado, como consolas o implementos de realidad virtual, entonces solo eres un espectador y tendrías un hobby nada más. Esto suena muy interesante, Majo, pero para comprenderlo un poco mejor, lo veremos a continuación en los siguientes ejemplos. A causa de la pandemia, ahora hablan mucho por WhatsApp. Sin embargo, Vale pocas veces saluda, ya que cuando le escribe le pide favores directamente, lo cual para Mafe a veces es incómodo, porque desde pequeña le enseñaron que cuando te acercas a una persona debes saludar. Lo odio. El artefacto sería el celular, el WhatsApp. Nuestro sujeto de este ejemplo es Mafe y Vale. El objetivo es comunicarse, la comunidad son los amigos, las reglas son las prácticas de comunicación asertiva y el rol es el emisor y el receptor. Veamos otro ejemplo. Sophie nunca pensó que el 18 de marzo iba a ser el último día que estuviera en clase de niños en la iglesia presencialmente. En un abrir y cerrar de ojos, su servicio de kits cambió. En este caso, el artefacto serían las cámaras y YouTube. El sujeto sería Sophie. El objeto sería enseñar. La comunidad vendrían siendo los niños de la iglesia. Las reglas serían las prácticas de enseñanza presencial y el rol, la profesora.